soy libre. Capítulo 3. La dictadura global. El control del mundo durante un periodo muy largo ha sido conseguido por los medios que ya he delineado. La manipulación de la mente, la división fabricada y lo más importante de todo, el miedo. Esta es la emoción que ha dado el control de nuestras vidas a la camarilla manipuladora que yo llamo la élite global. Una vez que usted puede hacer a las personas temerosas, acudirán a alguien para protegerlas de lo que sea que hayan sido condicionadas a temer. Este es el motivo de que la historia y el mundo de hoy estén llenos de exageradamente publicitados monstruos y personas peligrosas. Un foco del miedo del que debemos acudir a nuestros líderes para salvarnos. Se nos oculta el hecho de que tanto estos monstruos como nuestros líderes son nombrados y controlados por la misma fuerza. Son programados para ver dos bandos, en gran parte proyectados como buenos y malos, cuando no hay dos facciones, sino una. Y la verdad los hará libres, yo resalto a cientos de personas, eventos y organizaciones que en el ruedo público parecen estar en oposición, pero en verdad están conectados con la misma élite global. Entre estas conexiones, por ejemplo, están aquellas entre George Bush y Saddam Hussein, los oponentes en la Guerra del Golfo Pérsico de 1991. La Guerra Fría manufacturada entre Occidente y la Unión Soviética fue otro clásico de esta especie. Ambas poblaciones estaban tan llenas de miedo una de la otra que dieron aún más poder a sus líderes y aceptaron el desembolso en armas grotesco en la creencia equivocada de que debían ser protegidas del enemigo, el imaginario o simulado enemigo creado por propaganda, como resulta ser. Ambos bandos, incluyendo Ronald Reagan, George Bush, Mikhail Gorbachev y otros jefes soviéticos y estadounidenses, fueron controlados por las mismas personas. Eran el mismo lado. La élite global, los pocos que deciden la dirección del mundo y humanidad, se sitúa encima de una pirámide de manipulación. Figura 1. Vea página 9. Casi cada organización hoy está estructurada como una pirámide. En la cima, usted tiene las élites diminutas que saben todo sobre la organización. Saben su programa real y lo que realmente quieren conseguir. A medida que usted baja de la cima, usted va encontrándose a más y más personas que saben cada vez menos sobre ese programa. A esto se llama compartimentación. Aquellos en la cima se aseguran que todos hacia abajo en la pirámide conocen solamente su propia contribución personal a la organización, compañía, sociedad secreta, lo que sea. Por consiguiente, la mayoría de ellos piensan que su trabajo es muy inocente porque no se les permite saber cómo su trabajo encaja con los de los otros en la pirámide para crear un modelo que es cualquier cosa menos inocente. Solamente las élites en la cima saben cómo encajan entre sí estas contribuciones personales y de este modo usted tiene personas a lo largo de toda la pirámide trabajando en la ignorancia de lo que realmente forman parte. Los francmasones y otras sociedades secretas son un ejemplo obvio de este método con sus niveles de iniciación. Cada uno de los niveles no tiene idea de los conocimientos retenidos en los niveles encima de ellos. La vasta mayoría de los masones nunca
avanza más alto que el tercer grado, pero hay otros 30 niveles oficiales encima de eso en el así llamado rito escocés. Luego, otros 13 niveles no oficiales, conocidos como los niveles Illuminati, que ni siquiera se reconoce que existen. La mayoría de los masones, allí abajo en los 3 niveles inferiores, están ajenos al objetivo real de esa organización. Son una cortina de humo en gran parte ignorante y manipulada por los pocos que controlan la sociedad secreta. Cuando la red de francmasones es nombrada como una herramienta de conspiración, las personas piensan que usted está diciendo que cada masón está tratando de conquistar el mundo. Eso simplemente no es verdad. Simplemente es ridículo. Las sociedades secretas, como casi todo, constan de los líderes, los pocos, y los conducidos, el resto. Así también sucede con la pirámide mundial dentro de la que usted encuentra todas las organizaciones que controlan nuestras vidas. El sistema bancario, el sistema político, la red de corporaciones multinacionales, los medios de comunicación, la educación, los organismos de inteligencia, militares, etc. Las cimas de sus pirámides individuales se fusionan todas juntas en la cima de la pirámide mundial, controlada por las ridículamente pocas personas a quienes he llamado la élite global. Desde esa cima, los mismos métodos, políticas y objetivos se filtran hacia abajo a través de todos estos, aparentemente aislados, aspectos de la sociedad. En este nivel de élite, todos los bancos, partidos políticos, periódicos y medios de difusión, organismos de inteligencia, compañías multinacionales y sociedades secretas son poseídos o controlados por las mismas personas. Esto es tan importante de entender. El objetivo del mito de la opción es embaucarnos para hacernos creer que somos libres. Considere cuántas compañías poseen las corporaciones multinacionales. Estas compañías tienen cada una un nombre comercial diferente y parecen a primera vista ser independientes de sus competidores, pero son poseídos por las mismas personas. Dos de los minoristas de equipo electrónico más grande en el Reino Unido, Dixons y Currys, son propiedad del mismo grupo y con todo en High Street parecen estar en competencia. Es lo mismo con los dos principales restaurantes de la orilla del camino del Reino Unido, Little Chef y Happy Pizza. Los ejemplos de esto en todas partes del mundo son interminables. La cadena alimenticia mundial es abrumadoramente controlada por 3 compañías multinacionales que operan a través de numerosos nombres comerciales diferentes manipulados como marionetas desde el centro. ¿Elección? ¡Qué chiste! Algo así como el 99% de aquellos que trabajan dentro de estas organizaciones no tiene comprensión de cómo están siendo usados. Las personas que se sientan detrás del mostrador en un banco no serán conscientes de qué está ocurriendo en la oficina de su propio gerente, sin mencionar lo que se discute en el nivel de la junta o encima de eso por la élite global. Son solo peones en el juego de otra persona. Mantienen sus cabezas gachas, cierran sus mentes y hacen lo que les dicen exactamente de la misma manera que la raza humana como un todo. Esta sumisión a la visión de otro y la supresión de nuestra propia individualidad permiten que la élite global fije los límites de las zonas libres de problemas, filtrando hacia abajo la misma política y actitudes a lo largo de la pirámide. Hacen esto a través de una red de organizaciones que incluyen el Instituto Real de Asuntos Internacionales de Londres, Royal
Institute of International Affairs, RIIA, el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Council on Foreign Relations, CFR, la Comisión Trilateral de los Estados Unidos, Europa, Japón, Trilateral Commission o TC, y el más influyente de ellos, el Grupo Bilderberg. Hay muchos otros ramales de esta red, como el Penny Circle o Luther, que trabajan para eliminar a los dirigentes políticos juzgados inaceptables por la élite. Estas organizaciones privadas tienen entre sus miembros a las personas en la cima de la política, la empresa, la banca, los ejércitos, los medios de comunicación, la educación, etc., quienes entonces impregnan la pirámide con un solo plan general que ha conducido a una centralización más grande del poder todos estos años. Todas estas instituciones que controlan la dirección de nuestras vidas son asimismo controladas en la cima de la pirámide por las mismas personas. Usted puede leer acerca de esta red en gran detalle Y la verdad los hará libres. Fui invitado en 1995 a las exequias de un gran comediante británico, Larry Grayson, y allí se narró una historia que condensa nuestro aprieto y los medios de escape. Durante esta celebración de la vida de Larry, una de sus experiencias fue contada por otro comediante a la multitud reunida, Roy Hutt. Era una historia de los días cuando Larry solía viajar por los teatros de variedades del Reino Unido y en esta ocasión era parte de una función con un elenco exclusivamente masculino que incluía una mujer, un Larry Grayson disfrazado. El productor era muy patriótico. Larry había recordado una vez. Y el gran final de la función era una ejecución de la canción Rule Britannia. El resto del elenco llegó usando uniformes de marineros y treparon sobre los hombros unos sobre otros para formar una pirámide humana en el escenario. En este momento llegó Larry vestido como Britannia, con vestido largo, casco, escudo y espada, y fue cargado a brazo hacia arriba de la pirámide hasta la cima para el final de la función. Una noche dijo: las cosas parecían estar yendo bastante bien. Pero entonces notó que al marinero en la esquina inferior a la izquierda de la pirámide le había dado un ataque de tos bastante fuerte. Y como cualquier antiguo egipcio le dirá, había observado Larry, esa es una parte muy importante de la pirámide. De todos modos, la tos de este marinero se puso progresivamente peor hasta que tuvo que salir de la pirámide. ¿Y qué ocurrió? La estructura entera se desplomó con marineros yendo en todas direcciones. El escudo de Larry Grayson se fue en una dirección, su espada en otra, y él terminó en el regazo de alguien en la segunda fila. ¿Qué había causado que la pirámide se desintegre? No Larry Grayson en la cima, simbólica de la élite global, sino un marinero en la parte inferior, simbólica del hombre y la mujer corrientes de la calle. El poder verdadero en una pirámide está en la parte inferior, no en la cima, pero la raza humana ha sido condicionada a creer lo contrario. Este es el porqué de que haya sido tan importante dividir y gobernar las masas en dogmas y facciones. La élite sabe que es allí donde yace el poder real y trata de difuminar esa energía poniendo las masas en contra de sí mismas. La humanidad entrega su poder a aquellos que solamente están allá arriba porque la humanidad los sostiene allá arriba.
El poder utilizado por la élite para controlar la humanidad es simplemente el poder que la humanidad le entrega todos los días. Escuchemos esto una vez más. Las élites mundiales están allá arriba porque el resto de la humanidad los sostiene allá arriba. El poder utilizado por la élite para controlar la humanidad es simplemente el poder que la humanidad le entrega todos los días. Despiértenme. Esto tiene que ser alguna pesadilla descabellada en la que estoy involucrado aquí. No lo es, pero no seríamos tan estúpidos, ¿no es así? ¿Lo seríamos? ¿Lo seríamos? Lo siento, ¿me disculparía por un momento? Gracias. Cada zona libre de problemas es una pirámide con dictadores religiosos, políticos y económicos sentados en la cima imponiendo su voluntad al resto. Ellos solo pueden lograr eso si aquellos más abajo en la pirámide aceptan hacer incondicionalmente lo que sea que la cima les diga y creer incondicionalmente cualquier propaganda que la cima envíe hacia abajo para condicionar su pensamiento y percepciones de la vida, de ellos mismos y de los otros. Es en realidad posible en el mundo que nuestras mentes han creado vivir una vida entera sin tener una sola idea original. Allí están los prisioneros en su pirámide de Larry Grayson con sus compañeros prisioneros sobre sus hombros, cada uno diciendo a los demás que no se muevan o la cosa entera se vendrá abajo. Allí ellos están de pie con los hombros adoloridos y las mentes silenciosas, aterrorizados de salir fuera de esta prisión piramidal. Tienen miedo de dejar ir su percibida seguridad o enfrentar el ridículo o la hostilidad de esos todavía encandilados por las luces del automóvil que se acerca. ¿Seguridad? Disculpe, ¿cómo dijo? ¿Vivir en la cárcel es seguridad? ¿Tener su vida controlada y su futuro determinado es seguridad? ¿Qué engaños tejemos? Algo basado en el miedo y la inhibición del potencial humano nunca es seguro. Algo que debe ser impuesto nunca es seguro. Solo libertad para todos y por todos es segura y puede sobrevivir. Lo que hace el control del mundo tan simple es la extensión a la que miles de millones de personas han entregado sus mentes. ¿Podríamos convertirnos en robots? Somos malditos robots. Es inútil negar eso porque si lo hacemos, no haremos nada al respecto. La manera infantil en la que pensamos lo que nos dicen que pensemos nunca cesa de dejarme sin aliento. Durante 48 horas después del atentado de Oklahoma en el 95, era una pesadilla ser un árabe en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el gobierno, del cual ciertos elementos colocaron la bomba, como al final nos daremos cuenta, anunció que podría haber una conexión con Medio Oriente. Los árabes en América, e incluso aquellos que solamente parecían árabes, fueron sermoneados en la calle como consecuencia de este anuncio. 2 días o así después, el mismo gobierno dijo que no había una conexión con Medio Oriente y repentinamente estaba bien ser un árabe otra vez. Aquellos que respondieron de este modo eran adultos que actuaban como niños de pecho, marionetas en los cordeles de las declaraciones oficiales y forraje para la élite global. No hay ningún límite a los ejemplos de todos los días de personas que juegan al robot.
Cuando empecé a revelar el trasfondo de la conspiración mundial y mencionar los nombres y las organizaciones involucradas, empezó la campaña para desacreditarme. Fui tachado de antisemita y un neonazi. Ahora, eso no era ninguna sorpresa, porque todo el que se acerca a la verdad de quién controla realmente el mundo es atacado del mismo modo. La élite global tiene dos respuestas de defensa principales: asesinar a aquellos que están levantando el velo o asesinar a su personalidad etiquetándolos de antijudíos y nazis. Lo que siguió en la campaña para desacreditarme fue la confirmación final que grandes franjas de la raza humana ya no tienen acceso a sus propias mentes. Las personas detrás de estos ataques sobre mí eran dos periodistas en Londres llamados Matthew Kalman y John Murray. Había personas que los animaban también, estoy seguro, pero ellos han sido la cara pública de la campaña. Escribieron un artículo asombroso, lleno de falsedades, en su propia revista poco conocida y luego, según admitieron, empezaron a pregonar esta historia a través de los principales medios de comunicación. Algunos periódicos se negaron a imprimirlo, pero otros como The Guardian y The New Statesman publicaron este disparate. Luego hubo más. Durante un periodo de un año, casi cada artículo de la revista que hacía estas acusaciones fue escrito por Matthew Kalman y John Murray, y casi cada artículo del periódico estaba basado en la información proporcionada por Matthew Kalman y John Murray. Una revista llamada New Moon dirigió una pasmosa tergiversación de mi libro, y la verdad los hará libres. Fui llamado un nazi y la portada consistía de una fotografía mía retocada para parecerse a Adolf Hitler. El artículo fue escrito por Matthew Kalman y John Murray, y la revista fue editada por Matthew Kalman. La revista de estilo New Age llamada Kindred Spirit también publicó una larga carta llamándome nazi y antisemita. El escritor de la carta era Matthew Kalman. Así que las afirmaciones de que yo era un nazi antisemita fueron predominantemente puestas en el ruedo público por dos personas. Pero dado el estado actual de la conciencia humana, esto es todo lo que se necesita para controlar la mente de millones. Asombroso, pero cierto. De hecho, usted no necesita ni siquiera a dos personas. Uno es suficiente. Repentinamente, las personas que habían creído que yo estaba loco debido a lo que los medios de comunicación les habían dicho sobre mis puntos de vista espirituales, estaban ahora convencidos que yo era malo, porque estaban leyendo en periódicos y revistas el trabajo de dos personas que yo era un nazi. Aquellos que, según admitieron, no habían leído mis libros o escuchado mis charlas, empezaron a protestar por mis reuniones públicas en virtud de lo que habían leído en los medios de comunicación, dos personas, o lo que sus amigos les habían dicho después de leerlo también en los medios de comunicación, dos personas. Los eventos en Brighton, sobre la costa sur de Inglaterra, resumen el punto que estoy exponiendo. Los robots radicales locales creyeron las falsedades con que los alimentaron Kalman y Murray y ejercieron tanta presión sobre la Universidad de Brighton que las autoridades cedieron a las amenazas de una muchedumbre y cancelaron mi reunión con muy poco tiempo de aviso. Las personas en la universidad que tomaron esa decisión, ¿habían leído mis libros o escuchado mis charlas? No. Entonces,
¿dónde consiguieron ellos su información sobre lo que se suponía que yo estaba diciendo? La Liga Antinazi. ¿Y de dónde consiguieron ellos su información? Kalman y Murray. Reservé un hotel en Brighton para la charla reprogramada. Se llamaba The Brighton Oak. Aceptaron la reservación y las cosas parecían estar yendo bien. Entonces cancelaron la reservación repentinamente debido a mis opiniones extrema derecha. Oh, ¿sí? Las personas en el hotel que tomaron esa decisión habían leído mis libros o escuchado mis charlas. No. Entonces, ¿dónde consiguieron ellos su información sobre lo que se suponía que yo estaba diciendo? La Liga Antinazi. ¿Y de dónde consiguieron ellos su información? Kalman y Murray. Probamos justo al norte de Brighton, en Crowley, en un teatro propiedad del Consejo Municipal de Crowley. 48 horas antes del evento oíamos vía los medios de comunicación, no del Consejo, que la reunión fue cancelada. Esta vez en el Consejo sabían qué iba a decir porque habían visto un video. Después de ver esa grabación, escribieron para confirmar que la reunión podía seguir adelante. Así que, ¿por qué la cancelación? Habían sido amenazados por una llamada telefónica de los robots radicales en Brighton que dijeron que la seguridad de la audiencia no podía ser garantizada. Esto de un grupo de las personas que se llaman antifascistas. En lugar de abogar por la libertad de expresión y contra tal intimidación, el Consejo sucumbió inmediatamente a la amenaza y me impidieron hablar. Una llamada telefónica y una amenaza fue todo lo que se requirió porque las personas son así de fáciles de manipular y asustar. Otra vez vemos la combinación del y el miedo. De este modo, tenemos la situación bastante absurda en que, y la verdad los hará libres, un libro financiado por un hombre judío y editado por una mujer nacida en una familia judía, es tachado de antijudío. Y estos robots radicales y otros creen esto sin un momento de investigación o un solo segundo de pensamiento. En los Estados Unidos, los artículos de Kalman y Murray fueron usados en un esfuerzo por desacreditarme por la ahora infame Liga Antidifamación, Anti-Defamation League, ADL, que en los Estados Unidos sirve de fachada para la élite global y el servicio de inteligencia israelí, el Mossad. Yo resalto el trasfondo de la ADL y la verdad los hará libres, incluyendo su participación en el asesinato de John F. Kennedy. Artículos para tratar de desacreditarme a mí y por lo tanto a mi información también fueron cuidadosamente puestos en los medios de comunicación alternativos para apuntar a las personas que son naturalmente recelosas de la autoridad. Desgraciadamente, tales personas han sido condicionadas a creer en los medios de comunicación alternativos tan incondicionalmente como otros creen en los medios de comunicación principales. ¿Piensan ellos realmente que la élite no buscaría infiltrar también estas alternativas para sus propios fines? La historia de Brighton es un ejemplo estupendo de cómo los pocos pueden programar a los muchos, pero millones de otros ejemplos están ocurriendo alrededor del mundo cada vez que el reloj hace tic-tac. Una élite diminuta no puede controlar el mundo condicionando la mente humana.
es juego de niños. La raza humana no es mala. Simplemente se ha permitido a sí misma convertirse en el sueño de un manipulador. Ha dejado de pensar a tal grado que la élite global puede condicionar lo que pasa por la actividad de la neurona humana y por consiguiente puede controlar la dirección del mundo. Este es el golpe de estado en la mente sobre el que he escrito en otros libros. No es tanto que la élite global quiera decirnos qué pensar, es más un caso de condicionar a las personas a no pensar. Hay muchos métodos desarrollados y afinados por organizaciones controladas por la élite alrededor del mundo que están diseñados para hacer esto. La técnica clave es algo que yo llamo problema, reacción, solución, PRS, Problem, Reaction, Solution. Usted crea un problema, sea él una guerra, una corrida monetaria, una alarma sanitaria, un derrumbamiento gubernamental, lo que sea que convenga a sus planes en el momento. Usted se asegura, sin embargo, de que otra persona sea culpada por este problema y no usted. Esto es esencial. Usted entonces usa los medios de comunicación globales que usted también posee y controla para presionar a la opinión pública a exigir acción, el síndrome de algo debe hacerse. En respuesta a este problema manipulado y a la reacción pública estimulada, usted luego ofrece abiertamente la solución para el problema que usted ha creado. Esta solución es lo que usted planeó hacer todo el tiempo, pero el método problema, reacción, solución significa que usted no solamente evita seria oposición a sus planes, usted en realidad manipula a las personas para que le exijan que haga lo que usted pensaba hacer de todos modos. Algunos ejemplos. El objetivo de la élite es un gobierno mundial al que los países, incluso los continentes, estarían subordinados. Llaman a esto el nuevo orden mundial. El proceso continuo de centralizar el poder económico y político durante cientos de años no ha ocurrido solo al azar, ha sido manipulado intencionalmente. La centralización en un nivel global con un gobierno mundial es solamente el resultado natural de esta política. Quien quiera controle al gobierno mundial, la élite global, controlaría el Banco Central y la moneda del mundo, que son también parte del programa conocido como el Nuevo Orden Mundial. En pocas palabras, quien quiera controle al gobierno mundial controlaría el planeta más aún comprensivamente de lo que hacen ahora. Pero los gobiernos mundiales no ocurren casualmente. Tienen que ser manipulados hasta la existencia, creados mediante manipulación. Y en el corazón de esa estrategia debe estar una conspiración para desacreditar el status quo, la comunidad y la nación. Si eso está trabajando bien y la armonía reina, las personas no van a aceptar un gobierno mundial que les diga qué hacer. Usted tiene que crear la necesidad percibida y allí es donde el problema reacción-solución es tan eficaz. Como yo y muchos otros han documentado en sus libros, es demostrable que los mismos banqueros mundiales y sus redes financiaron todos los bandos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y de hecho financiaron la Revolución Rusa que nos trajo la tiranía conocida como el comunismo. Sé que parece sorprendente al principio, pero aquellos que financiaron a Gran Bretaña, América y los aliados en esas guerras también financiaron a los alemanes y a Adolf Hitler. ¿Por qué miércoles harían eso? Para seguir su programa a largo plazo del control mundial total.
El objetivo principal de una guerra manipulada es cambiar la naturaleza de la sociedad postguerra. El mundo se hizo más centralizado como consecuencia de la Primera Guerra Mundial e incluso más después del segundo conflicto global. Esa era la idea. Figura 2. El horror y la destrucción de la Primera Guerra Mundial llevaron a un entendible grito de algo debe hacerse, y la élite propuso su solución, la Liga de las Naciones, su primer intento de una organización global que podía ser desarrollada paso a paso hacia el gobierno mundial. No se las arreglaron para hacer eso en esta ocasión y la Liga de las Naciones se desplomó al final. Pero después de la Segunda Guerra Mundial vinieron otras dos creaciones de la élite demostrable: Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Unión Europea, UE. La razón alegada para la existencia de la ONU fue impedir las guerras, pero ahora, como siempre se planeó, vemos a la ONU y la OTAN siendo usados como simples vehículos para la creación, otra vez, paso a paso, del ejército mundial bajo el control central. Un ejército mundial que, lejos de detener guerras, realmente las lucha. El mismo principio se aplica a la creación del comunismo y la Unión Soviética, que fueron conseguidas vía financiación y manipulación política de los Estados Unidos y el Reino Unido. La creación de dos facciones es una parte esencial de manipular el miedo de los pueblos. Para Occidente, la Unión Soviética fue retratada como un monstruo peligroso, el imperio malvado, mientras que en la Unión Soviética, el Occidente fue retratado del mismo modo. El miedo divide y reinarás. La vieja historia. La situación del ejército mundial es otro ejemplo obvio de problema, reacción, solución. Si usted quiere un ejército mundial y usted quiere que las personas lo acepten o incluso lo exijan, antes que nada usted necesita un problema. Si el funcionamiento de la ONU es eficaz en mantener la paz, eso es desastroso bajo las reglas del problema, reacción, solución. Ningún problema, ninguna reacción, ninguna solución. Usted, por consiguiente, manipula los eventos en lugares como Bosnia para asegurarse que las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU no están trabajando. Cuanto más puede usted avergonzar el funcionamiento de la ONU, mejor, porque cuando fotografías horrendas salieron de Bosnia día tras día, el grito de algo debe hacerse se hizo, otra vez, de modo comprensible, más y más fuerte. Esto suministró la oportunidad para la solución: un ejército de la OTAN, ejército mundial, de 60.000 hombres, la fuerza multinacional más grande en ser congregada desde la Segunda Guerra Mundial. Otro paso muy fuerte hacia la creación del ejército mundial y la desmantelación de los ejércitos de los estados nacionales bajo el pretexto de la paz había sido conseguido. Esa fue la razón real del conflicto bosnio, por difícil que sé que debe ser de aceptar si usted es nuevo en esta investigación. Pero si usted leyera y la verdad los hará libres, usted apreciaría las pruebas y el trasfondo de que tal conclusión es manifiestamente obvia. Casi cada uno de los negociadores de paz más importantes en Bosnia, desde el comienzo de este conflicto, era un miembro de una red del grupo Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral y el Instituto Real de Asuntos Internacionales. Estas organizaciones son controladas por la misma élite global que manipuló el inicio del conflicto y luego financió y armó todas las facciones en el horror que siguió.
Los negociadores de paz de la Unión Europea eran Lord Carrington, miembro de Bilderberg, de la Comisión Trilateral y del Instituto Real de Asuntos Internacionales, Lord David Owen, miembro del Bilderberg, de la Comisión Trilateral, y Carl Bildt, miembro de Bilderberg. Trabajaron con los negociadores de la ONU, Cyrus Vance, miembro del Bilderberg, de la Comisión Trilateral y del Consejo de Relaciones Exteriores, y Thorvald Stoltenberg, miembro del Bilderberg y de la Comisión Trilateral. Luego apareció entre la publicidad mundial el negociador de paz independiente Jimmy Carter, el primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, miembro de la Comisión Trilateral y el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores. Después de él vino el grupo que negoció el ejército mundial en Bosnia a través del llamado Acuerdo de Daytona. Estos eran Richard Holbrooke, miembro de Bilderberg, de la Comisión Trilateral y del Consejo de Relaciones Exteriores, quien respondía al secretario de Estado de los Estados Unidos, Warren Christopher, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y de la Comisión Trilateral, que a su vez informaba al presidente Bill Clinton, miembro del grupo Bilderberg, de la Comisión Trilateral y del Consejo de Relaciones Exteriores. El ejército mundial en la ex Yugoslavia estaba dirigido desde el comienzo por el almirante Leighton Smith de los Estados Unidos, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, y los aspectos civiles de la operación son supervisados por Carl Bildt, un miembro del Bilderberg. Lord Carrington, el exministro de Gabinete británico, que llegó a ser presidente del grupo Bilderberg en 1991, trabaja con Henry Kissinger, uno de los manipuladores más prolíficos del mundo de parte de la élite. Curiosamente, la guerra horrenda en Ruanda estalló 3 días después de una misión diplomática no revelada a ese país conducida por Lord Carrington y Henry Kissinger. El ex primer ministro israelí Yitzhak Rabin, un portavoz de Kissinger, después asesinado, también aceptó embarques de armas a Ruanda en la carrera hacia el conflicto. Las personas piensan que debe ser difícil empezar una guerra, pero no lo es. ¿Sabe usted? Es fácil, dado el deseo de tantos de entregar sus mentes. Para librar una guerra usted necesita dinero y armas. Las élites mundiales controlan el suministro de ambos, así que ese nunca es un problema. Para empezar una guerra usted necesita que un bando ataque a otro país o comunidad y allá vamos. El otro país o comunidad se defenderá y la guerra ha empezado. Muchas personas están tan llenas de dogma y división racial e intolerancia que encontrar un grupo que atacará a otro casi no es difícil. Usted tiene demasiadas opciones. La élite global normalmente se asegura que sus empleados o marionetas están conduciendo todas las facciones, como con Franklin D. Roosevelt, Adolf Hitler, Joseph Stalin y Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Los representantes de la élite global, también conocidos como presidentes y primeros ministros, venden luego un cuento de hadas al rebaño humano sobre la necesidad de luchar a favor de la libertad o ejercer nuestro derecho divino a esta tierra, y repentinamente usted tiene dos rebaños arengándose unos contra otros. Crear una guerra, incluso una guerra mundial, no es difícil. Es un pan comido. No debería serlo, lo sé, pero hasta que la humanidad se despierte y crezca, será así. Cuando usted mira los puestos más importantes alrededor del mundo, como el secretario general de la OTAN, las cabezas del Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y la Comisión de la Unión Europea, o los presidentes,
primeros ministros y máximos políticos, banqueros e industriales, usted descubre que son miembros o asistentes de las organizaciones que menciono. Eso incluye a Bill Clinton, George Bush y casi cada presidente de los Estados Unidos de Norteamérica desde 1920. Ser invitado a asociarse o asistir ante estos grupos puede ser un gran avance profesional. Bill Clinton era un poco conocido gobernador de Arkansas hasta que asistió a la reunión de 1991 del grupo Bilderberg en Baden-Baden, Alemania, a invitación de sus mentores, los Rockefeller. En un año estaba haciendo con éxito una campaña para hacerse presidente del país más poderoso sobre la Tierra. En Gran Bretaña hay un relato similar de progreso rápido que involucra a Tony Blair. Era portavoz de asuntos locales del Partido Laborista cuando fue invitado a la reunión de Bilderberg en Vouliagmenis. Grecia en 1993. Al año siguiente se convirtió en jefe del Partido Laborista y aspirante a primer ministro justo cuando su partido de oposición, el Partido Conservador, empezó a sufrir un torrente de escándalos y disgustos inesperados. El deseo de Blair de ser visto como un líder mundial potencial fue reforzado cuando fue recibido y fue respaldado por representantes de Bilderberg como Clinton y el canciller Kohl de Alemania. Cuando Blair visitó los Estados Unidos en 1996, su fiesta de bienvenida se leía como un ¿quién es quién de los mandaderos y manipuladores de la élite? Estos incluían a Bill Clinton, miembro del Bilderberg, del Consejo de Relaciones Exteriores y de la Comisión Trilateral, Henry Kissinger, miembro del Bilderberg, de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Comisión Trilateral y miembro del Instituto Real de Asuntos Internacionales, Alan Greenspan, la cabeza del sistema bancario de la Reserva Federal controlada por la élite, Bilderberg, la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión Trilateral, y el especulador financiero mundial George Soros, miembro del Bilderberg. Demasiadas de las opiniones y políticas de Blair, incluyendo esas sobre la Unión Europea, reflejan a aquellas de la élite. No puedo evitar pensar que tiene el aspecto de un elegido, sea que él lo sabe o no. Estas conexiones comunes entre máximos políticos, negociadores de paz y las personas en los puestos mundiales más importantes nunca son reveladas en los medios de comunicación principales. Me pregunto por qué. Los cientos de periódicos y revistas mundialmente poseídos por el grupo Hollinger, incluyendo los periódicos The Telegraph en el Reino Unido, no mencionan esta red encubierta porque el grupo es controlado por el canadiense Conrad Black, un miembro del núcleo del comité de dirección del grupo Bilderberg. Fue el anfitrión de su reunión de 1996 en Toronto y dos de sus directores del Hollinger Telegraph son Lord Carrington y Henry Kissinger, al mismo tiempo que muchos otros representantes y manipuladores del nuevo orden mundial. Tal vez la influencia de otro miembro del comité de dirección de Bilderberg, Andrew Knight, en la junta de News International de Rupert Murdoch podría ser solo una razón de por qué sus periódicos y otras emisoras se quedan silenciosos sobre este tema. The Washington Post se niega a informar al público sobre estas organizaciones y sus miembros porque el Post es propiedad de Katharine Graham, un miembro del Bilderberg, del Consejo de Relaciones Exteriores y de la Comisión Trilateral. Y así sigue y sigue. Su mente está siendo saturada y así, por consiguiente, está el planeta. Otra técnica de condicionamiento muy eficaz es lo que yo llamo el enfoque del cruce de piedra en piedra. La conspiración entera se basa en la manipulación de la mente y las élites tienen mucho cuidado para
no ir demasiado lejos, demasiado rápido. Si lo hicieran, incluso el rebaño de ovejas aturdido podría ver que algo está pasando. En cambio, las élites fijan su objetivo y se mueven hacia él etapa por etapa. Cada una de estas etapas es promocionada como independiente de las demás cuando, de hecho, son los pasos coordinados hacia una meta acordada de largo plazo. La técnica del cruce de piedra en piedra cambia el mundo ante sus ojos en una manera que asegura que la mayoría de las personas no verán que algo esté cambiando en absoluto hasta que es demasiado tarde. Tengo un hijo de 3 años llamado Jamie y porque lo he visto bastante hasta ahora, a pesar de mis viajes, no parece cambiar mucho. Ha cambiado ante mis ojos despacio todos los días y eso generalmente pasa inadvertido. Pero las personas que no lo han visto durante varias semanas o meses lo miran y dicen, Por Dios, Jamie, ¿cómo has crecido? ¿Cómo has cambiado? esta es la base de la técnica del cruce de piedra en piedra y se está usando para introducir furtivamente el programa de la élite. Tome como ejemplo la Unión Europea. Fue creada, como muestro en Y la verdad los hará libres, por las mismas personas y organizaciones que introdujeron la Liga de las Naciones y las Naciones Unidas. La Unión Europea, con su plan para el control político centralizado, un Banco Central Europeo y una moneda europea, el euro, fue tramado desde el comienzo para ser el vehículo a través del cual imponer el control centralizado de Europa, en sí simplemente una etapa en el camino hacia el gobierno, Banco Central, moneda y ejército mundiales y una población con microchips. Eso, por supuesto, no es lo que se nos dijo a las personas de Europa cuando nos pidieron que nos uniéramos. La Unión Europea fue luego llamada la Comunidad Económica Europea, European Economic Community, o el Mercado Común, Common Market. Nos dijeron que nos estábamos uniendo a un área de libre comercio y no a un superestado europeo centralizado que eventualmente abarcaría los países de la ex Unión Soviética. En cuanto estábamos en la telaraña y las economías de Europa estuvieron lo suficientemente entrelazadas para hacer muy difícil retirarse en el corto plazo, comenzó el proceso de transformar el área de libre comercio del mercado común en la tiranía europea planeada todo el tiempo, la Unión Europea. Solamente ahora más personas están empezando a darse cuenta cuán lejos ya ha avanzado esta transformación. El mismo proceso está en marcha con el Tratado de Libre Comercio norteamericano, TLC o North American Free Trade Agreement, NAFTA en inglés, que está planeada para evolucionar en la versión norte-central sudamericana de la Unión Europea, y esto se aplica al área de libre comercio Asia-Australia, conocida como la Cooperación Económica Pacífico-Asiática, Asian Pacific Economic Cooperation, APEC. Todo esto ha sido planeado hace mucho tiempo. No es ninguna coincidencia que uno de los planes de Adolf Hitler y los nazis era la creación de lo que llamaron el Gemeinschaft. Este traduce como la Comunidad Económica Europea. Después de 1945, la mentalidad nazi simplemente intercambió sus botas militares y cascos de lata por trajes de oficina elegantes. Apropiadamente, la introducción de la moneda única europea involucrará la transferencia del oro, dinero y reservas de bonos de todos los Estados miembros al Banco Central Europeo en Frankfurt, Alemania. Este banco será controlado por 6 banqueros no electos con un periodo de 8 años garantizados en el poder. Como el Tratado de Maastricht dice, las decisiones
de estos Super 6 no pueden ser anuladas. Ellos se vuelven una dictadura europea legal. Por Dios, Adolf Hitler habría estado encantado de ver su plan desplegarse bajo la guía de otro líder alemán, el canciller Helmut Kohl, un veterano y apasionado representante del grupo Bilderberg. La introducción de tarjetas de identidad voluntarias en el Reino Unido es un caso clásico del principio del cruce de piedra en piedra. Si el gobierno, élite global, los hubiera hecho compulsivos, habría provocado la oposición de grupos de libertades civiles y empezado un debate sobre la erosión de la libertad. Pero introduciéndolas inicialmente como voluntarias, se puso fin a esa oposición. Entonces usted se asegura que es cada vez más difícil operar sin las tarjetas y usted brinda incentivos para llevarlas. Al final, usted consigue su objetivo, pero sin la molestia de la oposición conjunta o el debate público. La técnica de las piedras de cruce también está siendo usada para hacer desaparecer progresivamente el efectivo y acercarnos aún más al día cuando todo el dinero sea electrónico y las transacciones financieras sean procesadas vía computadoras y microchips diminutos bajo la piel que llevarán todos los detalles financieros y personales. Estamos siendo condicionados a creer que el hacer desaparecer progresivamente billetes y monedas hará todo más eficiente y los manipuladores están apelando al prejuicio humano, enfatizando cómo el final del efectivo detendrá el fraude de seguridad social y la evasión de impuestos. La razón real, sin embargo, es el control. En cuanto el efectivo se ha ido, entregamos el poder sobre nuestras vidas a una computadora y a su programador. Si usted entra en una tienda ahora con una tarjeta de crédito, dinero electrónico, y la computadora se niega a aceptarlo, por lo menos usted todavía tiene otros medios para la compra. Usted puede pagar en efectivo. Pero, ¿qué ocurre cuando no hay efectivo y la computadora rechaza su tarjeta de crédito o microchip? ¿Cómo compra usted? No puede. La computadora y quien programa sus respuestas controla qué, cuándo y si usted puede comprar. Más que eso, como algunos ingenieros electrónicos han advertido, en cuanto tenemos un microchip dentro de nosotros, se pueden pasar mensajes de computadora al microchip que pueden crear cólera, histeria y agresión masivas, y un torrente de otras emociones. Entonces seremos robots, literalmente. Y este no es ningún pronóstico de ciencia ficción de puede ser algún día. Está desesperadamente cerca y los experimentos que involucran el uso de microchips ya están en operación alrededor del mundo. La tecnología existe y lo único que falta es manipular la mente humana para aceptarla. Este condicionamiento ha estado en marcha durante algún tiempo y el uso de microchips en animales domésticos se está haciendo rutinario. En el otoño de 1995 vi una nota en el programa de ciencia de la BBC, Tomorrow's World, El Mundo del Mañana, que veía muy positivamente un proyecto de insertar microchips a las personas con sus registros médicos. Se presentó a una mujer con un microchip en su pecho y el doctor llegó junto a ella con un lector de código de barras como esos que usan en los supermercados. Cuando dirigió este artilugio hacia abajo desde su frente, en la pantalla surgió su información médica. Oh, pienso que es una idea estupenda. Dijo la dama a la cámara. Es muy conveniente. Lo siento, ¿me disculparían por un momento otra vez? Gracias. Usted puede ver el potencial cuando usted considera
¿Cómo opera la televisión por satélite? Cada abonado tiene una tarjeta programada para aceptar los canales que ha pagado. Si después usted desea suscribir otro canal, usted podría pensar que usted tendría que ordenar una nueva tarjeta. No, no. Usted telefonea al departamento de abonados y ellos le piden que sintonice el televisor en el canal que usted quiere. En este momento, todo lo que usted ve es una interferencia revuelta. Entonces, ante sus ojos, el canal codificado aparece en segundos. ¿Cómo hicieron eso?, pregunté. Envían una señal que reprograma a su tarjeta y la de nadie más. Tienen la habilidad, incluso en la televisión por satélite, de aislar una tarjeta en un televisor en una casa. ¿Y no pueden hacer eso con un microchip dentro de una persona? Por supuesto pueden, y esa es la idea. Si usted no hace nada más para apoyar la libertad, le pediría que por lo menos considere las consecuencias para usted y sus niños de permitir que el programa de uso de microchips en humanos comience sin oposición. Usted estará escuchando un flujo de justificaciones para el uso de microchips, incluyendo el uso de microchips en niños recién nacidos. Usted nunca perderá a su niño otra vez. El almacenaje de la información financiera para hacer las tarjetas de crédito obsoletas. Podemos terminar el robo de tarjetas de crédito y el fraude. Y los medios de demostrar la identidad. Ayudará a terminar el crimen, quitar la necesidad de pasaportes y detener la inmigración ilegal y el fraude a la seguridad social. Todas estas afirmaciones y otras más están diseñadas para manipular su mente a aceptar el microchip que lo convertirá en un robot completo. El microchip y la sociedad sin efectivo son parte de esa herramienta fundamental en el control de la existencia humana, el sistema financiero mundial. Pregunte a la mayoría de las personas por qué no están haciendo o diciendo lo que ellos realmente creen que es correcto, y la razón será el miedo. Una expresión principal de ese miedo es la necesidad de ganar dinero para vivir. Otra vez, esa es la idea. Si usted puede inflar el coste de los insumos básicos para la vida, la comida, la calefacción, la ropa y la vivienda, usted presiona a las personas para que sirvan a su sistema para ganar el dinero para comprar esos insumos básicos. Cuanto menos usted necesita ganar, más opciones usted tiene para llevar su vida como usted cree conveniente. Cuanto más usted tiene que ganar, menos son las opciones. Esta estafa se funda en el truco de timador más grande de todos ellos, el pago de interés sobre dinero que no existe. El hecho de que toleremos esto como una raza humana revela mucho sobre la escala de la clonación colectiva de mentes que se ha desplegado en este planeta. Los bancos controlados por la élite normalmente están prestando 10.000 libras por cada 1.000 libras que en realidad poseen. Es como si usted posee 100 libras, pero presta 1.000 libras a sus amigos y les cobra interés. Si cada uno de sus amigos exigiese efectivo en sus manos, usted no podría ejecutar esta estafa. Pero los bancos no tienen tal problema porque la mayoría de sus transacciones no involucran efectivo. Ellos trabajan principalmente con dinero teórico, cheques y tarjetas de crédito. Si todos fueran al banco para pedir su dinero al mismo tiempo, los bancos estarían quebrados muchas veces porque están prestando por lejos mucho más de lo que han depositado con ellos. Todo excepto una fracción del dinero que los bancos prestan no existe físicamente. La mayoría de las personas creen que los bancos prestan solamente el dinero que los clientes han depositado con ellos. Esto simplemente no es verdad.
Lo que los bancos prestan es, en efecto, nada. Cuando usted va a un banco por un préstamo, en su cuenta es acreditada esa cantidad. Todo lo que el banco ha hecho es teclear la cantidad de su préstamo, digamos 10,000 libras en un disco de computadora. Si el banco le estuviera prestando el dinero de sus clientes, sus cuentas tendrían que ser reducidas en 10,000 libras para permitir que usted tenga el préstamo, pero no lo son, permanecen igual. Así que, ¿de dónde han aparecido repentinamente estas misteriosas 10,000 libras? Su préstamo, como con cada préstamo, es hecho aparecer de la nada como simplemente cifras en una pantalla de computadora. Y desde ese momento usted empieza a pagar interés sobre ese dinero inexistente. Más que eso, este dinero fantasma es incluso contado en las cuentas del banco como un haber, y esto le permite hacer más préstamos del mismo tipo todavía. Con cada préstamo, el prestatario entra en deuda y aumentan los activos oficiales del banco. Y con todo, ni una nueva moneda ha sido acuñada y ni un nuevo billete ha sido impreso. Es todo una ilusión. La banca es la actividad delictiva más rentable y más destructiva en el planeta. Las personas que crean comida y producen los insumos indispensables de la vida están endeudados hasta sus ojos y a menudo empujados a la quiebra y la ruina por personas que no hacen nada más que teclear cifras en una pantalla de computadora y cargarles interés. Cantidades fantásticas de dinero están en circulación en forma de cheques y crédito de varias clases, pero menos de 10% de él es en forma de monedas y billetes. Más de 90% de él no existe. El sistema está masivamente en quiebra y solamente sobrevive porque las personas están condicionadas a aceptar cheques y tarjetas de crédito como dinero, cuando, de hecho, no es nada más que una anotación en un programa de computadora con nada en absoluto para apoyarlo. Sorprendentemente, así es como la vasta mayoría del dinero es puesto en circulación, no por los gobiernos imprimiendo efectivo, sino por bancos particulares prestando dinero que no existe y cargándole interés. Por crédito, en otras palabras. Esto significa que todo menos una fracción del dinero usado para intercambiar por bienes y servicios es creado justo en el principio como una deuda. Oímos que la inflación es causada por los gobiernos que imprimen demasiado dinero. No, no lo es. Los gobiernos no imprimen suficiente. 90% del dinero puesto en circulación es creado en forma de deuda por la red de banca privada controlada por la élite global. Es absolutamente demente y no es ninguna maravilla que la montaña de la deuda se incremente cada minuto. Un auge económico, cuando la producción y el consumo aumentan, solo resulta en más préstamos de los bancos para aumentar el gasto. Así que en los buenos tiempos económicos, la cantidad de la deuda se incrementa por cantidades colosales, y esto al final resulta en los malos tiempos conocidos como depresión. Como los bancos tienen control sobre la creación de dinero a través de préstamos, determinan si va a haber un auge económico o depresión, incrementando o reduciendo la cantidad de dinero que permiten que las personas pidan prestado. La diferencia entre un auge y una depresión es solamente la cantidad de dinero disponible a través de efectivo o crédito para hacer compras. Como el sistema bancario es controlado por la élite global,
Esta camarilla diminuta, por lo tanto, tiene el control sobre la economía de cada país y las decisiones de los líderes políticos y económicos, quienes o bien no comprenden cómo funcionan realmente el sistema bancario y la creación de dinero, la mayoría, o bien están trabajando a sabiendas con esos que operan el sistema. Por este truco de manos, las deudas de las personas, empresas y países se han volado a la tierra de nunca jamás y la necesidad de pagar el interés es reflejada en el dinero que pagamos por impuestos, comida, la calefacción, la ropa y la vivienda. El gobierno británico gasta por lejos más en los cargos de interés anual que lo que gasta en la educación, y en cuanto usted se da cuenta de cómo trabaja el sistema, ya no es más sorprendente que los Estados Unidos estén endeudados en billones y billones de dólares. Mire lo que ocurre en una sola transacción. Digamos que el gobierno de los Estados Unidos quiere tomar prestados $1,000 millones para cubrir su caída corta en los ingresos. Emite una nota de tesorería o vale, un pagaré, IOU, en otras palabras, y lo entrega a la Reserva Federal, un cartel de bancos privados controlado por la élite global. Los banqueros entonces crean $1,000 millones a un costo despreciable para ellos. En este momento los bancos empiezan a cargar interés al gobierno, la gente, por $1,000 millones. No solamente eso, el trozo de papel, el vale, es contado como un activo de los bancos ahora y sale en sus cuentas como si poseen $1,000 millones en realidad en sus fondos. Esto quiere decir que pueden prestar otros $10,000 millones, por lo menos, de crédito inexistente a otros clientes. Todos los involucrados en un proceso productivo, sea el proveedor de los materiales, el productor, la compañía de transporte, la tienda, etc., están todos aumentando sus precios para cubrir su necesidad de pagar interés por el dinero inexistente que ellos han pedido prestado. Cuando usted compra un producto en la tienda, su precio está masivamente inflado comparado con lo que necesita hacer, porque cada etapa en el proceso está cubriendo pagos de intereses sobre dinero que no existe. Estamos comprando 3 casas por el derecho de vivir en una, porque los 2/3, a veces más, del dinero que pagamos en una hipoteca es el interés sobre dinero que no existe. Si usted saca un préstamo de 50,000 libras para comprar una casa con el National Westminster Bank de Gran Bretaña, usted les devolverá 152,000 libras. Usted comprará 3 casas para vivir en una. En el folleto que revelaba estas cifras, tuvieron el descaro de decir: National Westminster Bank, nosotros estamos aquí para hacer la vida más fácil. Muchas gracias. Estoy realmente agradecido. Por todo el planeta hay personas que hacen cosas que no tienen ningún deseo de hacer porque tienen que pagar intereses sobre dinero que no existe. La deuda del tercer mundo, que está crucificando a miles de millones de personas por el día, es una deuda agobiante sobre dinero que nunca ha existido, no existe y nunca existirá. ¿Y toleramos esto? Es un truco de timador, no es necesario. Existe para controlarnos. Ese es el porqué de que el sistema fuese creado en primer lugar. A pesar de la locura obvia de este robo legalizado, nuestras mentes todavía están condicionadas para creer que cargar interés al dinero es esencial y sin eso la economía mundial se desplomaría. No tanto. La dictadura de la banca mundial orquestada por la élite global se desplomaría y eso sería fantástico. Pero las personas que están esclavizadas pagando interés sobre dinero que no existe, defienden el sistema y dicen que debe continuar. Carcelero de la prisión,
No se atreva usted a abrir esa puerta. ¿Me oyó? El sistema de interés no es una garantía contra el sufrimiento económico. En verdad, el sistema de interés crea pobreza y desigualdad y permite la acumulación del poder mundial. Dígame esto, ¿qué ocurriría si, en lugar de pedir prestado dinero inexistente de la red de la banca privada, nuestros gobiernos imprimieran su propio dinero sin intereses y lo prestaran a las personas sin intereses con quizás unos honorarios excepcionales muy pequeños para cubrir gastos de administración? ¿Ya no podríamos comprar todo lo que necesitamos? Sí, por supuesto que lo haríamos, y por lejos más fácilmente porque el coste de todo sería menor. El coste de una hipoteca caería en picada por 2/3 si usted ya no tuviera que pagar más interés. Las personas sin hogar podrían ser alojadas y nosotros no tendríamos la vista grotesca de personas durmiendo al raso en las calles porque no pueden reunir bastantes pedazos de papel o la cifra inexistente en la computadora para pagar un refugio apropiado. El dinero se volvería lo que pretendía ser, un medio de intercambiar contribuciones a la comunidad que suaviza las limitaciones del trueque. Es solamente cuando usted tiene interés sobre el dinero que se hace el vehículo de control que es usado con efecto tan devastador hoy. Nadie gana del pago de interés, excepto los bancos de la élite global. Nadie saldría perdiendo si el sistema fuera cambiado, excepto los nexos de la banca y aquellos que usan el dinero para ganar dinero sin ninguna contribución productiva al mundo. Los bancos que han saqueado y abusado de la humanidad durante tanto tiempo caerían y el papel de sus sucesores sería constructivo en vez de destructivo. ¿La defunción de los bancos que cobran interés es realmente tan terrible? Estoy saltando de alegría de solo pensarlo. No hay razón por la que no podamos tener dinero sin intereses. Es solamente la voluntad lo que está faltando, porque los políticos que podrían traer un final al interés sobre dinero son controlados y manipulados por las mismas personas que poseen el sistema bancario mundial, que ejerce su poder sobre las vidas de las personas, exigiendo el interés sobre dinero que no existe. Mire los partidos políticos diferentes en su país. ¿Cuántos de ellos están proponiendo terminar el interés sobre dinero si son votados hasta llegar al poder? ¿Ninguno? Gracias. Y ahora usted sabe por qué. 2 presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica han propuesto imprimir dinero sin interés y han empezado a introducirlo en pequeña escala. Uno fue Abraham Lincoln y el otro fue John F. Kennedy. ¿Qué más tienen en común? Una pregunta importante para hacer constantemente es ¿quién se beneficia? Cuando un político, economista, líder de la iglesia, periodista o cualquiera está diciéndonos qué pensar, vale la pena hacerse esa pregunta. ¿Quién se beneficia de que crea lo que están pidiéndome que crea? La respuesta los lleva invariablemente a la verdadera razón de que usted esté siendo alimentado con esa línea de pensamiento. Por ejemplo, ¿quién se beneficia de que las personas crean que milicias de extrema derecha estaban detrás del atentado de Oklahoma? Aquellos que desean desacreditar los reclamos de las milicias sobre la conspiración mundial y aquellos que desean justificar la introducción de leyes más autoritarias en los Estados Unidos y, como el presidente Clinton declaró dentro de las 24 horas del atentado, un relajamiento de las restricciones sobre la participación en la ejecución de la Ley Nacional de los Ejércitos. ¿Quién se benefició del atentado en Arabia Saudita en 1996 que mató a 19 estadounidenses? Aquellos, como Bill Clinton, que
querían una situación de problema, reacción, solución para justificar una mayor erosión de la libertad. La reunión del G7, G7, de países industrializados que siguió al atentado fue dominada por la necesidad de combatir al terrorismo. Luego agendaron una cumbre del G7 sobre el terrorismo y las medidas, la erosión de la libertad, para detenerlo. ¿Qué ocurrió en los días previos a esa cumbre? Un avión de pasajeros de TWA fue dinamitado del cielo poco después de dejar Nueva York, y una bomba estalló en Atlanta durante los Juegos Olímpicos. ¿Quién se benefició? Aquellos que querían poner al terrorismo a la cabeza del temario del mundo al momento de la reunión del G7. Los testigos informaron ver un destello de luz remontando hacia el avión de la TWA unos segundos antes de que explotara. He descrito en este capítulo algunas de las consecuencias de ceder a otros nuestro derecho de pensar por nosotros mismos. Cuando hacemos eso, nosotros, inciso A, permitimos que una élite diminuta decida nuestro destino y el de nuestros hijos. Inciso B, permitimos a esta élite programar tanto nuestro sentido de limitación que vivimos a una fracción de nuestro potencial verdadero. Inciso C, permitimos que nuestras mentes sean manipuladas minuto a minuto para ver los eventos y las personas precisamente en la manera que las élites desean. Inciso D. Permitimos que un relativo puñado de banqueros controlen las finanzas de miles de millones de personas cargando interés a dinero que no existe. Cuando usted entrega su mente, usted entrega su vida. Cuando muchas personas hacen eso, entregan el mundo. Esto es precisamente lo que hemos hecho. El estado del mundo y la forma de nuestras propias vidas no son culpa de otra persona. No hay nadie para culpar por lo que nos pasa a nosotros y a nuestras expresiones compañeras de Dios. Lo que yo he delineado aquí brevemente es de nuestra factura. La manipulación y el control que he descrito son nuestra creación, un reflejo del estado actual del pensamiento humano o no pensamiento. Somos responsables de lo que ha ocurrido y continúa ocurriendo. Si alguien todavía tiene alguna duda sobre la escala a la que hemos cedido nuestro destino a una camarilla diminuta, o de la mentalidad profundamente desequilibrada que motiva a esa camarilla, el próximo capítulo volará a su mente.